Si los triángulos de la figura son semejantes, ¿cuál es la diferencia entre los perímetros de ambos? Vamos a fijarnos primero que tienen dos ángulos respectivamente congruentes, alfa, beta, entonces por eso el tercer ángulo tiene que ser también congruente, por ejemplo, un ángulo gamma y un ángulo gamma también. Entonces son semejantes los triángulos, y lo que podemos calcular es la constante o la razón de semejanza que se obtiene dividiendo dos elementos homólogos, por ejemplo, el 12 que está frente a gamma en el triángulo más pequeño y 24 que también está frente a gamma en el triángulo más grande. Entonces los vamos a dividir. 12 sobre 24 y simplificado nos da 1/2. Esa es la constante. Y debemos recordar que esa constante la vamos a obtener cada vez que volvamos a dividir cualquier par de elementos homólogos. Por ejemplo, fijémonos en este valor 10, que está frente al ángulo beta. Entonces este que le vamos a llamar x en el triángulo grande también está frente al ángulo beta. Luego, el 10 es homólogo con el x porque están frente a los mismos ángulos en los dos triángulos que son semejantes. Entonces vamos a hacer la división de esos dos elementos homólogos. 10 dividido en x. Y eso nos tiene que dar ¿cuánto? La constante, que es 1/2. Finalmente, de ahí obtenemos que x vale 20. Ahora vamos a hacer algo similar con el tercer lado que nos falta en este triángulo pequeño. Le vamos a colocar y. Y nos fijamos en que frente a qué ángulo está. Está frente al ángulo alfa. Entonces vamos al que está frente al ángulo alfa en el triángulo más grande, que es 16. 16 está frente a alfa. Y en el más pequeño, frente a alfa, está el i. Así que esos son homólogos en este caso. El 16 con el i, porque está frente a los mismos ángulos. Vamos a hacer la división nuevamente, i sobre 16. Y esa división nos tiene que dar nuevamente la constante, 1/2. Y de ahí se obtiene que el valor de i es 8. Lo que nos preguntan es la diferencia entre los perímetros de ambos triángulos. Entonces calculemos el perímetro 1, que sería del más pequeño. Es simplemente sumar los lados. 10 más 12 más el lado i que vale 8. Y eso nos da 30. Ahora el perímetro 2, sumemos los lados. 24 más 16 más x que vale 20. Entonces en ese caso nos da 60. Así que la diferencia entre los perímetros sería 60 menos 30, o sea 30 centímetros. Que la respuesta final, alternativa correcta, es la B.